Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Sí? Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía. Bienvenidos una vez más a este su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Espero se encuentren muy bien en este día que el Señor nos ha dado en su gracia y misericordia. Y vamos a estar una vez más compartiendo y aprendiendo juntos, y acá en Armonía, ¿cierto? También de la palabra del Señor, la cual es inerrante, es suficiente, hemos visto que es veraz, hemos visto, según los apuntes que tengo yo como buen alumno, que es autoritaria, ¿cierto? Que es infalible, que es irrevocable y muchas otras más que espero que ustedes también tengan apuntados ahí. La más cordial bienvenida le doy en esta hora a nuestro querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido. Muy bien, gracias al Señor. Muchas gracias, hermano Juan, por el privilegio que tenemos de poder estar con nuestros hermanos también. No nos conocemos físicamente con la mayor parte de ellos, Sí. pero a través de los micrófonos, ¿cierto? Esperamos no que nos conozcan a nosotros, sino que conozcan al Señor nuestro, a quien proclamamos, de quien enseñamos, porque esa es la idea principal. No importa si a uno lo conocen o uno no los conoce a ustedes, lo importante es que seamos ambos conocidos por Dios. Eso es lo que realmente importa, y por eso estamos estudiando esta introducción a las Escrituras que esperamos pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Cristo mismo dijo: Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Amén. ¿Qué más queda para nosotros? La vara ya la dejó por allá arriba. Totalmente. Totalmente. Pastor, hoy día ya, capítulo 5. ¿Qué vamos a ver en este día? Estábamos repasando, ¿cierto?, lo que era la revelación de Dios, si era posible conocer a Dios mediante las Escrituras, cómo Él se manifestó, cómo Él se revela. Vimos también cómo dentro del Pentateuco, ¿cierto?, fue revelado a Moisés. Vimos un poco de la vida y en los años que estuvo Josué también. En David, como lo reflejó el escrito de los Salmos. Lo vimos en Salomón, tanto en los escritos de Proverbios y Cantar de los Cantares. Y también lo vimos, terminamos hablando de Pablo en el Nuevo Testamento. El más prolífico de los escritores, ¿cierto? Así el apóstol Pablo. ¿Qué tenemos para esta clase del día de hoy? Bueno, queremos iniciar a modo de introducción con que todo lo que nosotros podemos decir es lo que uno estudia a través del tiempo, ¿cierto? En lo que revela las mismas Escrituras respecto a una introducción a la palabra del Señor. Sin embargo, hay alguien que es mucho más importante, obviamente, superlativamente más que nosotros, que es el Señor Jesucristo, y Él hizo algo especial también respecto a las Escrituras y corroboró su autoridad, su autenticidad, su veracidad, su inspiración, es decir, todos estos conceptos que hemos tratado anteriormente. Y vamos a ver en principio entonces el testimonio de Cristo sobre las Escrituras y luego nos vamos a ir a la composición propiamente tal de las Escrituras y lo que significa eso en cuanto a la regla que estableció o se estableció que 66 libros eran inspirados por Dios. Empecemos entonces con el testimonio de Cristo sobre las Escrituras. Esto es muy importante porque evidentemente habla de una autoridad que las mismas Escrituras revelan que es el Señor Jesucristo y que autentificó en ese sentido, le dio la firma, por decirlo así, de que esa Escritura era la palabra de su Padre y en consecuencia veraz y autoritativa también para Él. Y esto es algo extraordinario de las cosas que son paradójicas en la Biblia, que el mismo autor de las Escrituras se haya sometido a las Escrituras. Imagínense lo que queda para nosotros. El mismo Señor Jesucristo dijo: las Escrituras son la verdad, y usó esas Escrituras de una manera
evidente en su vida mientras estuvo aquí en la tierra, en su ministerio terrenal. Por ejemplo, afirmó la autoridad del Antiguo Testamento. ¿Cómo la afirmó? De una manera especial. Yo quiero que vayamos al capítulo 4 de Mateo. Es bueno citar textos y verlos también en su contexto para poder hablar sobre esto. Y aquí el Señor afirmó la autoridad del Antiguo Testamento de una manera gloriosa, citando particularmente al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el libro de Moisés, obviamente. Dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaba citando a Deuteronomio y también en Salmo 39:6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez citando a Deuteronomio. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En la parte más difícil, una de las partes más difíciles de su vida, cuando recién inicia su ministerio, el mismo Señor quiso llevarlo a un lugar desierto para que fuese tentado por el diablo. Eso es lo que dice la Biblia, que el Espíritu le llevó al desierto, el Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo. Ahora, en ese contexto es donde el Señor responde a las insinuaciones insidiosas del diablo con escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y qué citó? Obviamente el Antiguo Testamento, porque eran las escrituras que habían hasta ese momento. ¿Qué es lo que hace Jesús de esa manera? Afirma la autoridad absoluta del Antiguo Testamento. Él podía haber dicho: yo tengo autoridad, soy el Hijo de Dios y en consecuencia calla y vete. Pero él respondió a las tres insinuaciones insidiosas de la misma manera. Escrito está. Con eso autentifica la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios tiene autoridad. Segundo, recurrió a la autoridad del Antiguo Testamento para rebatir a los fariseos. Veamos aquí Mateo 19 y versículo 3 al 9. Mateo 19, versículo 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Citando el Antiguo Testamento, por supuesto. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahí estableció el principio que daba autoridad al matrimonio. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de rebatir a los fariseos que quisieron, como dice el texto, tentarle para poder colocarlo en entredicho, cuestionarlo en definitiva. Versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Recurriendo a la autoridad del Antiguo Testamento para rebatir a los fariseos, así como en Mateo 4, versículo 1 al 11, acudió a la autoridad del Antiguo Testamento para rebatir al diablo mismo. ¿Notan? Entonces, afirma la autoridad, recurre a la autoridad del Antiguo Testamento y también recurre una tercera vez a la autoridad del Antiguo Testamento para dar testimonio de su identidad. Eso lo tenemos en Juan capítulo 5, versículos 17 al 18, versículos 39 al 47. Lo tenemos y esto es muy interesante, lo tenemos en Lucas. Lucas capítulo 24,
25 al 27, por ejemplo, cuando se encuentra con los discípulos de Maús, Lucas 24, versículos 25 al 27. Y aquí lo vamos a leer. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Miren, comenzando por Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto es autoridad absoluta. El Señor estableció la autoridad del Antiguo Testamento en forma inequívoca. Y finalmente vamos a leer el mismo capítulo 24 de Lucas, versículo 44. Y aquí hay algo interesante, porque el Señor coloca a la misma par sus palabras con las palabras del Antiguo Testamento. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Qué cosa? Respecto a su muerte y resurrección. En 4 ocasiones al menos registran los evangelios. Jesús se dirigió a sus discípulos y les dijo: es necesario que vaya a Jerusalén. Y cuando llegue allá me van a apresar, se van a burlar de mí, me van a escupir, me van a azotar y luego me van a crucificar. Pero al tercer día resucitaré. Esas son las palabras que el Señor dijo. Pero noten cómo hay una asociación entre lo que él dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, y este es el plan de Dios, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, ¿qué colocó a la par? Sus palabras con las palabras de todo el Antiguo Testamento. Esa no puede tener más autoridad. Si alguien cuestiona en una parte las Escrituras, las cuestiona en todo. Si alguien acepta las Escrituras como el Señor Jesucristo las aceptó, entonces está por el camino de Cristo. De lo contrario, no podemos llamarnos cristianos si realmente no nos sometemos a lo que el mismo Señor enseñó respecto a su palabra. Él se sometió a la autoridad del Antiguo Testamento, él autentificó el Antiguo Testamento en su vida respecto a rebatir al Satanás, a rebatir a los fariseos y escribas, y dio testimonio de que sus palabras eran coherentes y consistentes con las palabras del Antiguo Testamento. También dijo en ese sentido que sus palabras eran las del Padre. Juan 8, 26 al 28, anticipó que los discípulos recibirían más revelación y testificarían de él. Juan 16, 12 al 14, por ejemplo, también, y eso es muy interesante ahí, en el contexto del sermón del aposento alto, el Señor Jesucristo les anticipó esto a los discípulos y les dijo lo siguiente. Estoy leyendo Juan 16, 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí está, todos los verbos están en futuro, es decir, esto es lo que vendrá. El Espíritu Santo les enseñará cosas que todavía ustedes no pueden sobrellevar. Él les enseñará todo lo que yo os he dicho, los guiará a toda verdad, y entonces ustedes podrán entender lo que realmente yo les he enseñado. Qué maravilloso cómo podemos ver el cumplimiento y cómo Jesús citaba siempre las Escrituras. No hacía... Quizás muchos de nosotros al día de hoy quisiéramos dar un consejo, ¿cierto? Y vemos y actuamos según la vivencia, según nuestras propias experiencias. Pero cuán importante es guiar a alguien mediante la palabra. Y eso es solamente recordándola, guardándola en nuestros corazones. Solamente con ello podremos citar. Jesús lo hacía. Citaba las Escrituras, lo que estaba escrito, porque esa es la autoridad máxima que puede
A ver. Nuestras iglesias deben estar bajo la autoridad de las Escrituras. 100%. De hecho, el hecho de estar bajo la autoridad de las Escrituras nos resguarda de poder estar bajo autoridades incompetentes que pueden desviarnos de la verdad. Es decir, si nos sometemos a las Escrituras, nosotros podremos distinguir claramente cuando la persona que está enseñando o predicando en la iglesia es coherente y consistente con lo que Dios ha dicho. Y si no lo es, no tengo por qué creer ni someterme a algo que realmente no aparece en las Escrituras conforme a una interpretación correcta, con una hermenéutica adecuada, con principios de interpretación adecuados. Es decir, si no es así, entonces yo no tengo por qué seguir el camino que me dictan desde un púlpito si no son las Escrituras las que van guiando a esa persona y esa persona al mismo tiempo está bajo la autoridad de esas mismas Escrituras que él está presentando. Eso nos ayuda mucho para no caer en movimientos sectarios que puedan desviar la vida de una persona lejos de la verdad. Y tenemos, ¿cierto?, el mismo ejemplo de los de Berea. Así es. Como ellos llevaban y corroboraban con las Escrituras lo que se estaba diciendo. Muy bien, creo que ha quedado más o menos claro, meridianamente claro. Por supuesto, esa es una introducción nada más, se pueden ver muchas otras cosas, pero queremos simplemente reiterar estas verdades que son de la misma palabra de Dios, que brotan de ella misma y que en consecuencia nosotros podemos saber que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son autoritativas porque son palabra de Dios. Ahora, quisiéramos dar un paso más y hablar un poco, no tan en forma intensa, sobre la composición de las Escrituras. Y en este sentido debemos decir algo que yo escuché en una ocasión, me acuerdo, o leí principalmente en un libro, una predicación de un pastor norteamericano, y él decía algo interesante respecto a que todos los dioses de los pueblos paganos, todos esos dioses que ellos habían inventado a su medida, no se comunicaban con el pueblo. Es decir, no se relacionaban con el pueblo en términos de una palabra hablada. ¿Quién creó el lenguaje? Quiero hacer esa pregunta primeramente. ¿Quién creó el lenguaje? ¿Nosotros? ¿Unos eruditos, no sé, que se juntaron en España, el caso del lenguaje nuestro? No, el lenguaje lo creó el Señor. El lenguaje es algo inherente a la naturaleza humana. Pero este es una concesión de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ahí está en Juan 1.1, ¿cierto? Estoy citando literalmente Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo los creó? Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho por medio de su poderosa palabra. De tal manera que la palabra de Dios y Dios están en una unidad indisoluble. Donde está Dios está su palabra. Donde está su palabra está Dios. Por ello, nosotros podemos hablar y comunicarnos, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Las Escrituras revelan que Dios se comunicó con los hombres justamente a través de su creación, Romanos 1. No obstante, fueron sus palabras escritas las que nos hablaron de Él de manera precisa, de manera relacional y de manera autoritativa, como ya hemos visto. Si bien Dios habló con Abraham, Moisés, a través de milagros, visitas angélicas, sueños, visiones y por sobre todo a través de la palabra hecha carne, su Hijo, el Señor Jesucristo, en la antigüedad dijo el autor de Hebreos, Dios nos habló a través de los profetas, a través de nuestros padres, de esta manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La mayor revelación de Dios está plasmada
en el Hijo, y a través del Hijo nos reveló el Nuevo Testamento, por ejemplo. Pero el Hijo estuvo presente en la creación original al crear todas las cosas con el poder de su palabra. Dice Juan 1 también en el prólogo, dice que sin Él nada de lo que fue hecho, es decir, sin el Señor Jesucristo, obviamente. Por lo tanto, la palabra de Dios es fundamental. Su palabra escrita, la que Él quiso desde el principio estuviera no solo escrita en nuestros corazones, Jeremías 31, el nuevo pacto, sino también en materiales físicos para la instrucción, la norma, la dirección y la vivificación de su pueblo. Desde el principio, Dios dio al hombre el lenguaje para comunicarse. Emisor, mensaje y receptor, entonces, es una idea divina, por la que el flujo y el entendimiento entre los hombres se hace posible. De esta misma manera, Dios comunicó su verdad a los profetas para que éstos la escribieran, de manera que dicha comunicación con Dios no solo estuviera, sino que en base a ello existiera una comunión inteligente con el hombre. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es el Dios que habla. Podríamos así resumirlo. El Dios que habla nos ha creado con la capacidad de comunicarnos. La comunicación más importante que podemos tener es con el Dios que nos creó, con esa habla, para que nosotros seamos los receptores, Él sea el emisor y Él sea también el mensaje. Porque eso es lo que tenemos en el caso del Evangelio, ¿verdad? Él es el emisor, de Él viene el Evangelio, Él es el contenido del Evangelio porque se trata de su Hijo y de la obra de su Hijo por nosotros, y nosotros somos los receptores de ese mensaje y de esa extraordinaria noticia del Evangelio. Entonces ahí tenemos emisor, mensaje y receptor. De eso nos habla la Biblia. Y por eso cuando vamos a la Biblia nosotros debemos hacernos estas preguntas básicas y muy, muy básicas y fundamentales. Es quién habla en el texto. ¿A quién habla? Es decir, ¿quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Y cuál es el mensaje que quiere transmitir? Estas tres cosas son buenas preguntas para poder ir a la Biblia y tener una comprensión de lo que ella significa. Emisor, mensaje, receptor. Y ver allí, en cada parte del texto, llevarlo a esta composición para poder extraer lo que nos está llevando nosotros como receptores, queriendo decir Dios a través de su palabra. Sí, y justamente, mire lo que estaba pensando recién. Eso es muy importante de después descubrir cuál es el contexto, porque siempre decimos, para interpretar correctamente la Biblia, alguien dijo contexto. Es decir, ¿qué nos está hablando? ¿Cómo sabemos? Por el contexto inmediato, el que está cercano, el contexto cercano, y el contexto lejano, que es el libro en general, y el contexto más amplio, que viene siendo la Biblia en general. Me explico. Por ejemplo, decimos, ¿en qué contexto estaba Moisés cuando escribió Deuteronomio? Por ejemplo. Y los primeros versículos lo tenemos. Estaba en los llanos de Moab frente a Jericó. Entonces, allí estaba Moisés. ¿En qué momento era ese de su vida? El último momento de su vida. Porque luego iba a morir. Iba a subir al monte y iba a morir. Entonces, las últimas palabras de un hombre son sumamente importantes. Y allí empezamos nosotros a, entender por qué se escribió el Deuteronomio. ¿Se da cuenta cómo es tan importante eso? Entonces, ¿quién lo escribió? Moisés. ¿En qué contexto lo escribió? En este contexto. ¿Qué quiso transmitir esto? ¿Por qué quiso transmitir esto? Porque los israelitas iban a tomar posesión de una tierra que estaba llena de maldad desde el punto de vista moral, socialmente totalmente destruida desde el punto de vista de las sociedades. Eran sociedades paganas, eran sociedades que adoraban a los dioses falsos, es decir, politeístas. En ese contexto iba a introducir al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué necesitaba el pueblo de Dios allí? Instrucción respecto a la palabra de Dios, porque ella iba a ser la guía infalible para que ellos pudiesen, al someterse a la palabra, no ser influenciados por el resto. ¿Se da cuenta cómo es tan importante estas preguntas simples? ¿Quién habla? ¿En qué contexto estaba cuando lo habló? ¿Qué es lo que quiere transmitir? El mensaje.
y cuál es el propósito de ese mensaje. ¿A quién? A nosotros en el día de hoy. ¿Cómo se aplica? Esa es lo que se conoce como la homilética, es decir, la parte ya de cómo la trasladamos a nuestro contexto. Hemos visto harto y estamos empezando el programa, pastor, Hoy día llegó cargado el profesor, Vamos a traer manzanitas para que vaya más lento, parece. Sí, pero manzanitas sin gusano, por favor. Sí, sin gusanitas. No, Sí. hay que revisarlas primero. Manzanitas virtuales en este caso, ahora sí. ¿Le llegaron manzanas, pastor? Entonces, ¿cuán importante hemos visto el contexto al momento de poder leer las Escrituras? ¿Qué quedamos entonces? Seguimos vimos Ahora vamos el testimonio de Cristo sobre las Escrituras, ¿cierto? Y vimos eso fue también lo que la dije. composición del Sí. canon. Sí, ahora vamos a la composición y el canon, vamos a entrar a este tema que vamos a puntualizar algunas cosas nada más, porque no sé, se han escrito libros completos sobre esto y no es necesario, por supuesto, si queremos hacer algo que pueda llegar a las personas en general, necesitamos hacerlo lo más simple posible. Vamos a ver los materiales empleados en la escritura, así de pasada nada más. El primer material es el papiro, que brota de una planta que era propia de Egipto y del río Nilo, ¿cierto? Particularmente, y que finalmente se aplastaba, se cosechaba verde, se aplastaba, se abría, se aplastaba, posteriormente se colocaban en una prensa y el mismo líquido que procedía del material era el que pegaba esto como especie de hojas y finalmente sobre ellos se escribía. Muchos de las escrituras están escritas en este material. El segundo es el pergamino. El pergamino, que era piel de animales que se curtían de tal manera que quedaban planas y allí se escribía en estos rollos que normalmente vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando se abrían las escrituras en una sinagoga, por ejemplo, cuando comienza el ministerio del Señor Jesucristo, ahí revelado en los evangelios, en algunos evangelios, particularmente en Lucas y en Marcos, dice que se abrieron las escrituras y esos eran rollos que valga la redundancia, se enrollaban y luego se desenvolvían para que pudieran leer la palabra. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto o de Qumran, como se conocen, la mayoría eran pergaminos, de pieles de animales donde se escribía las escrituras. Se pulía por un lado y por ese lado se escribían. Tercera elemento es la vitela, que eran también pieles de animales, pero que en este caso eran de pieles de animales más nuevos y al mismo tiempo se pulían completamente por ambos lados y se escribían por ambos lados para utilizar mejor el material. Luego están los materiales empleados en la escritura según su presentación. Y ahí mencionamos tres nosotros nada más de los materiales, porque también se escribió en tablas de arcilla y otras cosas en el Antiguo Testamento que evidentemente son parte del proceso de escritura. Luego están los materiales empleados en la escritura según su presentación. Por ejemplo, los códices. ¿Qué es lo que eran los códices? Eran los libros antiguos, para simplificar la explicación. Eran libros antiguos que se iban apilando uno tras otro y finalmente después se cosían, ¿verdad?, por los bordes para poder presentar las escrituras. Ahí están los códices en los cuales se basa, por ejemplo, la mayor parte de las traducciones del Nuevo Testamento. El Códice Vaticano, el Sinaiticus, los códices que eran libros o como especie de libros antiguos que finalmente eran las copias en las cuales se basan nuestras escrituras del Nuevo Testamento. Estaban los rollos también, los rollos que como yo mencioné, pero ya era un poco, en la medida en que avanzó en la historia de la iglesia, ya eran mucho más sofisticados en un sentido, pero esa era la presentación. Códices como cuadernos o libros y rollos. Fragmentos también, es decir, se encontraron fragmentos, el fragmento, por ejemplo, del año 125 después de Cristo, que tiene un texto de Juan y que era muy interesante al respecto porque muestra
que era uno de los más cercanos al original. Juan escribió su evangelio alrededor del año 90, poquito más después de Cristo, y ya la primera copia que tenemos, que era un fragmento, un pedazo nada más, fragmento es un pedazo, simplemente que data del año 125, es decir, muy cercano a la composición de los originales, por eso tiene una importancia muy especial. En términos generales, cuando nos referimos a la base textual de las escrituras, es decir, dónde se escribió, hablaremos de manuscritos, del latín manus, a mano, y scriptum, escrito. Esto es escrito a mano. Por lo tanto, cuando se habla de manuscrito, cuando la gente escucha por ahí manuscrito, en el caso del material bíblico en el cual se escribió la escritura, significa escrito a mano, simplemente. Eso, una pasada así, muy sucinta. Una pasada tan sencilla, tenemos 8 ahí que alcancé a anotar, pero rapidísimo. Papiro, pergamino, vitela, tablas, arcilla, códices, tenemos los rollos, fragmentos y manuscritos. Sí, exactamente, ¿cierto? Y los fragmentos que en definitiva son los que también están en diferentes lugares, en museos, en algunos casos. El Códice Vaticano está en el Vaticano, por ejemplo, por eso se llama así. El Sinaítico respecto al lugar donde se encontró, y así son escrituras que el Señor guardó, protegió de una manera especial para que después se plasmaran nuestras traducciones que tenemos delante de nosotros, que es la Biblia, y que podemos estar tan tranquilos respecto a esto. Por ejemplo, un ejemplo nada más, los rollos del Mar Muerto tenían entre mucha literatura de los esenios, pero también literatura bíblica. Entre todo eso que se encontró el rollo de Isaías, que tiene una exactitud de 97,5% respecto a nuestras Biblias. Imagínense la exactitud. Sí. Después de tantos años desde que se escribió Isaías, el año 740, 700, profetizó Isaías. Por consiguiente, estos rollos, el rollo del profeta Isaías estaba completo en los rollos de Qumran, o de los manuscritos del Mar Muerto, como se conocen, y allí la exactitud era 97,5% respecto a nuestras Biblias que tenemos en el Antiguo Testamento, decía el profeta Isaías. Imagínense la equivalencia que había, la maravilla que es que el Señor preservó estos manuscritos. Y eso databa del año 200 a.C., aproximadamente 150 a.C., de tal forma que podemos tener certeza de que la Biblia es veraz. Y lo que tenemos delante de nuestros ojos, estos 66 libros, son veraces. Y podemos estar tranquilos y confiar plenamente en ellos. Ahora, ese 2,5% no significaba que habían tergiversaciones, sino simplemente eran cambios de palabras que no modificaban esencialmente lo importante que era el mensaje. Dentro de todo lo que es la traducción. Dentro de todo lo que es la traducción, exactamente. Por eso y de hecho ahora tenemos traducciones donde palabras son distintas, pero el concepto es el mismo. Es el mismo. Sí. Entonces, muchos nos quedamos con Reina Valera, hasta la Nueva Biblia de las Américas, tenemos el texto, ¿cierto?, o la Pechita, tenemos la textual y cuánto montón de traducciones que van cambiando estas palabras, pero el fin no cambia el contexto en general. Sí, eso es lo más importante. Ahora, ¿tenemos tiempo para ir al canon de las Escrituras? Yo creo que alcanzamos en 30 segundos. No, si nos queda un poquito más, pastor, podemos pasarnos. Si nos da un punto base para la prueba, podemos pasar. Ya, perfecto. Creo que un 5 décimas está bien. Un punto es demasiado. Sí. Ya. Ahora, veamos lo que es el canon. La idea de canonicidad alude al reconocimiento. Esto es una definición, es el reconocimiento y aceptación por parte de la Iglesia de las Escrituras como la inspirada palabra de Dios. Así lo definió alguien. No es la Iglesia, y esto es muy importante recalcarlo, no es la Iglesia la que determina qué libros son o no inspirados por Dios. Más bien, la Iglesia reconoce los libros que por su propio mérito y composición y autoridad es evidente que son de inspiración divina. Por ejemplo,
los libros no tenían que contradecirse el uno al otro. Es decir, tenían que haber coherencia entre uno y otro, que fueron escritos en diferentes épocas, en diferentes contextos, por diferentes personas, como hemos dicho. No obstante, debían tener la misma línea. Si había tergiversaciones, por ejemplo, voy a mencionar un libro apócrifo que dice que un ángel le mintió a las personas, un ángel del cielo enviado por Dios le mintió. Evidentemente esa es una contradicción vital, y ese libro no puede ser considerado inspirado por Dios, porque contiene la mentira de uno de sus mensajeros. Y Dios es veraz. Entonces, evidentemente eso ya descalifica el libro como inspirado por Dios. Por lo tanto, los mismos libros en sí mismos dan prueba efectivamente de que son libros inspirados por Dios. ¿Qué es el canon entonces? Son los libros de carácter divino. La colección de libros autoritativos y normativos que los creyentes, explicó alguien, de todas las edades aceptamos como palabra de Dios, dejando a un lado los llamados libros apócrifos. Apócrifos o desconocidos también es el concepto de esos libros, desconocidos desde el punto de vista de que no son reconocidos como inspirados. Canon, ¿qué es lo que es canon? Se deriva de la palabra griega canón, que significa caña o vara. La caña o la vara, ¿para qué se usaba? Para medir. De allí tomó el nombre técnico de norma o medida, que a su vez se deriva de la palabra hebrea kaneh, que se utiliza a menudo como un estándar de medición. Es una regla, es una vara para medir. Así el canon pasó a usarse como un término técnico para denominar a los libros inspirados como la regla de fe y práctica, denominándolos la Iglesia temprana libros canónicos. Eso es lo que significa en términos simples. No sé si me explico, usted me dice si voy muy rápido o explico adecuadamente. Sí, va rápido para la anotación, pero se explica bien. Tenemos, ¿cierto?, que libros de carácter divino, ¿cierto? Y que canon viene de caña o vara, que es la cual se utilizaba y sirve para medir la forma de cómo están escritos, ¿cierto? Con estas reglas como reglas que quedaron estipuladas, digamos, para saber cuáles son los que estaban. Como el ejemplo que dio para ver estos apócrifos, cuáles quedaban dentro y cuáles no correspondían y estaban fuera. Correcto. O sea, debía haber una medida ahí, exacto. Exactamente, y una medida que en el fondo era estandarizar simplemente los libros, porque los libros en sí mismos daban testimonio de que eran inspirados. En efecto, son 66 libros que en nuestra opinión, y obviamente en la opinión del mundo protestante en general, son los canónicos, y fuera de ellos no hay palabras inspiradas, solo agregados apócrifos. Esto es muy determinante. Nosotros no podemos ser pusilánimes, es decir, no podemos ser cobardes en la explicación y la aplicación de esto. Son 66 libros y todo otro libro no es inspirado por Dios, está fuera de la inspiración y nunca lo vamos a aceptar como palabra de Dios. Ahora bien, hay dos hechos importantes respecto a los testimonios escritos del Antiguo Testamento. En primer lugar, más de 3.800 veces los autores antiguos testamentarios atribuyeron sus palabras a Dios usando frases como "Asimismo dice Jehová", o "Escuchad la ley de nuestro Dios", Isaías 3:16, por ejemplo. Esto recalca el hecho de que el pueblo de Dios reconoció las Escrituras como palabra de Dios. En segundo lugar, las mismas Escrituras recalcan la relación que Dios tiene con su pueblo. Esta relación no solo se suscribió a los pactos, sino que también se ve reflejada en la responsabilidad que Dios dio a ellos a la administración y custodia de las mismas. Romanos capítulo 3, versículo 2, por ejemplo, en el caso del pueblo judío, en particular, Salmo 147, versículos 18 y 19. Aún más, el salmista escribió: "Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron". Aleluya. Salmo 147, 19
y 20. Salmo 147, 19 y 20. Esto es muy importante, pues el pueblo judío reconoció precisamente los 39 libros que nosotros tenemos en las escrituras del Antiguo Testamento, ni uno más. Los 39 libros como inspirados y otros libros que la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, trajo para nosotros, digamos, en esta traducción, la primera traducción que se hizo, en esta hay algunos libros considerados apócrifos, pero no como inspirados necesariamente, sino que tienen un apartado claramente que los distinguen de los libros inspirados. 39 libros son para nosotros, para los judíos eran 22 o 24. Y nos decimos, pero ¿cómo la diferencia? La diferencia en contenido, no existe diferencia en contenido, sino en la manera de ordenarlos simplemente. En esencia es lo mismo, el mismo canon judío ordenado simplemente de otra manera, el caso de nuestras Biblias. 39 libros del Antiguo Testamento, agrupados, como dije, en 22 o 24 libros para los hebreos, eran reconocidos como las Escrituras. También era necesaria la formación de un canon del Nuevo Testamento. Una vez que los apóstoles fueron muriendo, se hacía necesario preservar sus enseñanzas, considerando que eran los representantes autorizados por Cristo, según Efesios capítulo 2, versículo 20. Con el fin de preservar sus enseñanzas autoritativas, se hizo necesario transcribir, compilar y compartir estos escritos. De allí se inició un proceso donde la Iglesia definitivamente reconoció los 27 libros del Nuevo Testamento como escritura. La Iglesia solo confirmó formalmente lo que allá había sido establecido por inspiración. Muy temprano en la historia de Israel, Moisés junto a Josué y los ancianos reconocieron el Pentateuco como palabra de Dios. Eso lo tenemos en Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 al 26. Deuteronomio 31, 24 al 26. Y fue en el siglo V a.C. aproximadamente, al regreso de la cautividad, que Esdras estableció funcionalmente el canon del Antiguo Testamento. No formalmente, eso se produjo después, sino funcionalmente. No sé si tenemos tiempo para continuar con este tema. Yo creo que podríamos dejarlo para el próximo para cerrar con este. Entonces nos quedamos con Esdras, que funcionalmente, ¿cierto? Establece los libros del canon que tenemos nosotros, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, no formalmente fue mucho después que ocurrió, pero funcionalmente. Ahora, es importante recalcar que estas cosas que son, parecieran cosas muy abstractas, no tienen nada de abstracto desde el punto de vista de que tenemos que tener claridad que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Y otra vez reiteramos el concepto tan importante no es un libro cualquiera, no es un libro para transmitir mera enseñanza, no es un libro simplemente para llenar nuestra cabeza de conocimiento, es un libro para que hagamos vivencial el cristianismo, para que nuestra vivencia en nuestra relación con Dios se estreche. Entre más lo conocemos, más abrumados vamos quedando con su amor y su misericordia. Y entonces debemos saber que estos libros tienen inspiración divina y que han sido reconocidos adecuadamente por la Iglesia como tales, considerando algunas evidencias que los mismos libros dan de esa canonicidad, es decir, que están dentro de la norma que Dios ha establecido. Así es. Muchas veces nos preguntan, ¿pero por qué crees en la Biblia? ¿Acaso eso es verdad? ¿Eso es real? ¿O es un libro que se hicieron los cristianos como una guía para llevarse y todo eso, pero no es para todos? ¿Es veraz? Claro. Tenemos todas estas herramientas para ir comprobando que así es. Y la forma de comprobarla es conociendo las Escrituras. Así es, conociendo las Escrituras. Y yo quiero terminar con esto nada más. Hay personas que a veces dicen, bueno, pero yo no creo en la Biblia, creo que fue escrita por hombre, pero sí creo en Jesús. Ahora, ¿dónde está el testimonio de Jesús? En las Escrituras.
Entonces es como una contradicción absurda. Alguien dijo, yo no quiero saber más sobre, no sé, lo que dicen, que la Biblia dice esto, que la Biblia... No, yo lo único que quiero, y yo soy seguidor de Jesucristo, soy un cristiano porque soy seguidor de Jesucristo. ¿Y cómo sabes cómo seguir a Cristo? ¿Y cómo sabes que Cristo existió? ¿Y cómo sabes que Cristo se hizo hombre? ¿Y cómo sabes que Cristo caminó en esta tierra? A través de las Escrituras. ¿Y Cristo hacía mención de qué? De todas las Escrituras. De todas las Escrituras, exactamente. Entonces, partiendo desde el Génesis. Por supuesto. Pasando por todo el Pentateuco, el libro de Moisés, los profetas, los escritos. Es decir, esto es una absurdo. Es simplemente una forma de decir, ¿sabes qué? No me interesa el cristianismo. Pero igual lo mantengo en mi retina como que yo soy cristiano. Porque necesito creer en algo. Claro, sí. Y quizás decir también que lo que decimos acá no es lo que nosotros imaginamos, sino que es simplemente lo que aparece en las mismas Escrituras. Por tanto, si crees la Biblia, la crees toda. Si no la crees, no crees nada. O si crees una parte, entonces no crees nada, sino lo que a ti te conviene. Y con una tijera entras a la Escritura para cortar todo aquello que tú no quieres. Y bien clarito está, ¿cierto?, en que no podemos añadir ni quitar nada. Exactamente. Ahí lo tenemos en Deuteronomio 4:12, ahí de referencia. Totalmente. Pastor, gracias. Profe, profesorcito, hito. Gracias nuevamente por estar y compartir este maravilloso tiempo junto a nosotros, aquí en Aprendiendo Juntos y en Armonía. Un saludo y abrazo a todos nuestros hermanos también que nos están viendo y nos están siguiendo desde ya. Compartan para que otros puedan también unírsenos. Recuerden nuestro correo, escríbanos si tienen alguna duda, algo ahí, a aprendiendo@armonía.cl. Que el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo capítulo. En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.